Continuando el estudio de funciones, vamos a ver ahora el análisis que hacemos a partir de la segunda derivada, ¿sí? Recordando que nuestra función original era x al cuadrado menos 4x menos 5 dividido x más 2. La primera derivada x al cuadrado más 4x menos 3 dividido x más 2 al cuadrado. Y ahora vamos a determinar la segunda derivada. Recordando que el estudio de la segunda derivada nos determina la concavidad de la función, como así también, a partir de la proposición, los extremos relativos. Voy a explicarles algebraicamente cómo hacer la simplificación de esta segunda derivada, ¿sí? Sigue siendo la derivada de un cociente que, como indicamos anteriormente, la fórmula que tenemos que aplicar. Vamos a aplicar la segunda derivada, denominador al cuadrado, que al estar elevado al cuadrado nos queda a la cuarta. Derivada de f, 2x más 4 por g sin derivar, menos f sin derivar por la derivada de g. Y si nosotros nos fijamos, g es una función compuesta. Tenemos una lineal dentro de una cuadrática. Función compuesta se deriva aplicando la regla de la cadena. Derivamos de afuera hacia arriba, de afuera hacia adentro. Primero derivamos la potencia, baja el 2 y le resto 1 por, y ahora derivo la recta, pendiente de la recta. Siempre en la segunda derivada nos va a quedar la derivada de g, una función compuesta, pues heredamos el cuadrado de la primera derivada. Ahora tendríamos que resolver algebraicamente, como por ejemplo resolver este binomio al cuadrado, hacer la distributiva, ¿sí? Hacer todas las distributivas de acá. Pero antes de hacer eso, vamos a ver que si separamos en términos en el numerador y en el denominador, se repite el paréntesis arriba y abajo. Nosotros lo que tendríamos que hacer algebraicamente es sacar factor común x más 2. Cuando sacamos factor común x más 2, este nos va a quedar dentro de ese factor común con un grado menos y este no nos va a quedar. Y luego ese x más 2 que sacamos como factor común se va a simplificar con este más 2 a la cuarta. Por lo tanto, para no notar que aplicamos factor común, directamente este se va porque va a desaparecer, este va a bajar una potencia y este también va a bajar una potencia. Por lo tanto, de ese factor común que lo notamos, nos va a quedar x más 2 al cubo, 2x más 4 por x más 2, menos x al cuadrado más 4x menos 3 por 2 por 1, 2. Y a partir de acá sí, hacemos las distributivas, ¿sí? Para poder obtener la mínima expresión. Hacemos las distributivas 2x al cuadrado más 4x más 8 menos, este signo menos va a cambiar todos los signos, 2x al cuadrado menos 8x más 6. 2x al cuadrado se cancela con 2x al cuadrado, 4x más 4x son 8x que se cancela con este menos 8x y nos queda directamente 14 dividido x más 2 al cubo, que no lo resolvemos. Entonces, ahora tendríamos que hacer igualar a 0 la segunda derivada para determinar los puntos de inflexión. Recordando lo que hicimos en la función original, cuando tenemos una expresión racional, la intersección con y, que es igualando a 0 la función original, la solución la da el numerador y ahí obtuvimos las raíces. Con respecto a la primera derivada, ¿sí? También tuvimos una racional, igualamos a 0 el numerador y ahí obtuvimos los puntos críticos. Pero si nosotros miramos en esta función, tendríamos que hacer 14 igual a 0 y esto es un absurdo matemático. ¿Qué es lo que significa esto? Que no existe puntos de inflexión. Pueden no existir puntos de inflexión. Pero esto no quita que no podamos analizar la concavidad, porque debemos recordar que el dominio de nuestra función
son todos los reales menos el menos 2, en donde ese valor menos 2 es la asíntota vertical. Entonces, ese bolzano que hacemos para determinar la concavidad, solamente la determinamos con el valor menos 2 sin poner los puntos críticos. Tomamos, porque no existen puntos de inflexión, perdón, tomamos un valor anterior, tomamos un valor posterior y nos fijamos los signos y ahora de la segunda derivada con respecto a esta recta. Recordemos que el 14 es positivo, así que la solución la va a dar el denominador. Por ejemplo, tomamos el menos 3 y tomamos el 0, y acá vemos que tomando menos 3 nos queda negativo y tomando 0 nos queda positivo. Por lo tanto, la función es cóncava hacia arriba en el intervalo menos 2 más infinito y es cóncava hacia abajo en el intervalo menos infinito menos 2. Por último, nos queda analizar los extremos relativos con el criterio de la segunda derivada, que ya con la primera derivada anticipamos que si hicimos bien las operaciones, 0,64 es un valor máximo y este punto crítico 0,64 será menos 4,64 es un punto mínimo. Entonces ahora vamos a evaluar la segunda derivada en esos puntos críticos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La segunda derivada la reemplazamos por el primer punto crítico, la segunda derivada la reemplazamos por el segundo punto crítico y nos fijamos si nos dan resultados positivos o negativos. Al reemplazar el 0,064 acá, porque arriba es positivo, nos queda el resultado positivo. ¿Qué quiere decir? Que si nos da positivo, el punto crítico 0,64 es un mínimo, como lo habíamos determinado acá. Y si el menos 4,64 lo reemplazamos en esta función, nos va a quedar un número negativo al cubo, es negativo, menos por más, menos. Por lo tanto, este punto crítico es un punto máximo, como lo habíamos determinado en la primera derivada. Y recordando que el punto máximo es un punto XY, que lo obtenemos volviendo a reemplazar en la función original. Y de esta manera hicimos el análisis, ¿sí?, de la función a partir de la función original, la primera derivada y la segunda derivada. Luego queda por ver el gráfico, ¿sí?, en un graficador y verificar todos estos cálculos que nosotros hicimos en esta función, ¿sí?, en ese graficador.